Bueno, pues empezamos. Me vais a permitir que, como soy el de más edad de esta mesa del Grupo de Trabajo de Psicología y Economía del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, voy a empezar yo. Pero voy a ser muy breve. Simplemente os quería contar pues, qué vamos a hacer aquí o vamos a intentar hacer este grupo de psicólogos. Es, yo creo que la única mesa de todo el Congreso que los psicólogos somos mayoría. Evidentemente los cuatro somos psicólogos y, bueno, que yo sepa, Elena y yo también somos economistas. Y Fran también, o sea, pues bueno, somos mayoría, pero tampoco es... a ver, lo que vamos a pretender con esta mesa, que además agradecemos que nos hayáis dejado, incluso hemos empezado un poquito antes, con lo cual intentaremos acabar un poquito antes también. Vamos a explicar qué podemos aportar desde la psicología a la economía de la conducta, que aportamos y que pretendemos aportar en un futuro. Vamos a reivindicar cuál es el rol no solo de la psicología, sino de los psicólogos en los equipos de economía de la conducta, de las organizaciones y de las instituciones. Y, finalmente, vamos a intentar fomentar el interés y la formación, sobre todo de los profesionales de la psicología, que somos minoría los que estamos, no ya que tenemos una formación económica, sino que además estamos interesados en la psicología económica o en la economía de la conducta. Lo siguiente que voy a hacer es presentar a Emma, que no he pasado la diapositiva. Emma Bernardo San Pedro es una compañera del Grupo de Trabajo de Psicología y Economía, que además es periodista. Entonces, como periodista, hemos hecho el encargo de que además nos modere y que con sus preguntas intente extraer algún conocimiento, algo válido de lo que podemos aportar los tres compañeros que estamos en la mesa. Y evidentemente ella también, como psicóloga, interesada y además practicante de la economía de la conducta, pues ya en las preguntas, y a lo mejor hasta le hacemos nosotros alguna pregunta a ella, pues nos puede aportar también su conocimiento. Emma, como digo, es miembro del grupo de Psicología y Economía, todos somos miembros de ese grupo, y además es directora de marketing de Nevantas, que ha participado activamente también en el Congreso, y fundadora, si no recuerdo mal, del blog del Ministerio del Comportamiento y también de un evento que recomiendo, que es el NASPED, que se hace por mi parte. Además, si se me ha olvidado algo de decir, pues lo añades. Adelante. A mí me hace mucha gracia cuando o sea, te he encargado de moderarnos. Imaginaos la situación. Modéranos, por favor, ¿no? Pero más allá de esto, sí que es cierto que, como él ha dicho, los tres tienen formación económica, con lo cual son súper indicados para estar aquí. Y lo curioso de ellos, vamos a repasar ahora su biografía brevemente, es que su segunda carrera, de hecho, la segunda carrera de los cuatro ha sido psicología. Entonces, esto no está en el guión, por supuesto, pero poco a poco creo que es bueno indagar qué es lo que nos ha llevado a todos a complementar nuestra formación académica con la parte de psicología. Pero no fue nuestra primera opción. Entonces, en primer lugar, Adriana Balón López, de la Rica, es coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología y Economía del Colegio de la Psicología de Madrid. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y graduado también en Psicología. Y, como dice, cuenta con más de 35 años de experiencia en dirección de marketing promocional, promoción y ventas. Imaginaos, 35 años. Con eso no se puede competir. También detrás está Elena Fernández Rascueña, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, o sea que juegas en casa,
licenciada también en Ciencias Económicas y Empresariales y tiene también el grado en Psicología. Y es doctoranda en precisamente esta universidad. Tiene más de 25 años de experiencia, tampoco podemos competir en marketing. Y Francisco Romero Cifuentes, que es profesor también de la Universidad de Juan Carlos, licenciado en ADE y graduado en Psicología. También es doctor en Psicología de la Salud por la UNED y tiene un máster en Psicología del Trabajo de las Organizaciones y de la Gestión de Recursos Humanos. Bueno, la primera conclusión que sacamos es que a todos nos gusta mucho estudiar. Y la segunda conclusión que podemos sacar es que seguro que va a ser una mesa redonda bastante interesante. Y es que, pero a mí me gusta investigar un poco las personas, ¿no? Que todos tenemos en común la economía del comportamiento. Lo interesante es aquí es con qué autor la descubristeis y si fue para vosotros una revelación. Pues yo por nombrar a alguien que me ha aparecido en el día de hoy, creo que es más economista, mencionaría ¿no? Pues para quien no conozca el programa Redes, que se emitía en la 2 y que está disponible, tiene un programa, uno de los episodios, ¿no? De todos los buenos que tiene, magnífico que es con Dan Ariely, pues bueno, justamente no, un punto revelación, llevar a cabo un experimento, ¿no? Que sería palabra gratis, pues el poder que tiene. En concreto, ¿no? Jugaba con unos bombones, los que bueno, costaban 1 céntimo, eran muy malos, 15 céntimos, chocolate suizo muy bueno, y luego, pues bueno, lo que sería que el 70 y pico %, ¿no? Elegía el bueno. Lo que pasaba cuando le quitábamos 1 céntimo, ¿no? Que según la economía tradicional, pues es el mismo cambio, ¿no? Pues bueno, la utilidad no era la misma. De repente, el gratis pues era elegido por la mayoría y el que costaba 14 céntimos pues, no era tan preferido, ¿no? Entonces, claro, esto a mí me mostró que algo raro pasaba, ¿no? Y además tuve la oportunidad que en el mismo centro comercial en el que llevaron a cabo este experimento, que es en Las Glorias, en Barcelona, yo viví un experimento, ¿no? Que no era un experimento como tal, a mis ojos sí que lo fue. Que era que llegó una marca de helado a España, entonces pues, montaron unos kioscos en los que repartían esa nueva marca para que la gente lo probara. Yo hubo un momento en el que tuve la suerte de que pasé, no había nadie, llevé 2 litros, pero pude ver cómo se hizo un centro comercial bastante grande, ¿no? Estamos hablando de Barcelona, una cola que daba la vuelta a todo el centro comercial, en verano, sol, Barcelona, por un vaso, ¿no? Pues bueno, imagino que la gente en la cola iría a comprar la propia marca a otros lugares para poder llegar vivo aquí. Pues pude ver cómo, pues, justamente donde habían llevado a cabo ese pequeño experimento en redes, de lo importante que era la palabra gratis, se podía ver, ¿no? Directamente. Y un par de apuntes. Sí. Claro, estamos en un foro universitario donde este programa, ese capítulo tiene 10 años. Claro, no, es el 2008. Y a lo mejor algunos, Es más duro. entonces, que a lo mejor algunos, si le quitamos esos años, Claro. igual estaba casi entre la adolescencia. Claro, pero lo importante es que sigue siendo vigente. Sigue sucediendo y eso es lo que para mí fue más revelador, ¿no? Que siempre que pensamos en ciencia parece que es algo, pues eso, ¿no? Que acaba publicado en artículos, que tiene que ser algo de pues, totalmente, ¿no? Fuera de lo común y no. O sea, la ciencia es saber mirar con ojos adecuados lo que está sucediendo a nosotros. Pues miremosles, ¿cuántos de vosotros habéis hecho cola para coger un producto gratis? No. ¿Mucha cola? Demasiado, ¿no? ¿Merecía la pena? ¿Merecía la pena? Y a casi todos los que han levantado la mano, como le quitemos los 10 años que decíamos para ver redes y tengan un poco de aversión a la pérdida, se van a quedar fatal. Claro. Se van a quedar sin menos. Bueno, yo realmente aterricé así como un poco raro, porque yo conocía a Simon cuando hablaba de que ya en 1950 que la inteligencia artificial nos iba a pasar por delante y realmente no sé hasta qué punto nos va a pasar, por lo menos de manera inmediata. Y luego después ya pues empecé a tener, después de eso, pues yo creo que hubo un momento en el que tampoco estaba muy al tanto y luego ya conocí a Kahneman.
Y bueno, pues a partir de ahí empecé a tener un poco de idea, aunque todavía yo creo que estaba más dedicada a lo profesional que lo académico y que no tenía tanto que ver con esto y lo tenía allí aparcado en alguna parte de mi mente o de mi espíritu, diría yo. Yo soy un clásico. Kahneman. En el año 2002, cuando yo era director de marketing de una consultora tecnológica, me dieron 2 premios en las 2 revistas más importantes del sector de la tecnología. Me dieron el premio a director de marketing del año o mejor director de marketing. Entonces, ese mismo año le dieron a Daniel Kahneman el premio Nobel de Economía. Yo me sentí un poco colega suyo, en la distancia. Pedí que me invitara a la entrega del premio Nobel, pero como yo no la había invitado al Local Race de Madrid, a la primera esta, no me invitó. Mi director de marketing, o sea, yo era el director de marketing de una empresa, de un grupo, que va a salir aquí a lo largo de la tarde, pero el director de marketing de toda la corporación, de todo el grupo, era psicólogo. Y cuando le dieron el premio serio a Daniel Kahneman, yo dije, mira, no le han dado un premio premio Nobel de Economía a un psicólogo. Y entonces este señor, que ya era psicólogo, llevaba tiempo y ejercía además de ello, me pasó artículos de Kahneman y Tversky del año 78, creo que son, porque el fundamento del famoso libro de Kahneman de 2012, Pensar rápido, pensar despacio, está escrito varias décadas anteriores, incluso a que le dieran el premio Nobel, y fue una de las razones. Y ahí fue me leí esos artículos y yo era economista solamente en esos momentos, entonces no sé el grado de influencia, hay que hacer algunas correlaciones, como han hecho los compañeros anteriores, el grado de influencia que tuvo el que me leyese a Kahneman, que le diesen el premio Nobel, para que yo posteriormente estudiase psicología, o a lo mejor también influyó que si el jefe de todo el grupo de marketing era psicólogo, pues a lo mejor yo estudiaba psicología también, de forma intrínseca, pero para conseguir algún ascenso. ¿Cuántos de vosotros habéis descubierto la economía conductual con Kahneman? ¿Nadie? ¿Con Dan Ariely? ¿Con Taylor y Sunstein? ¿Cuántos no tenían ni idea de lo que era la economía conductual antes de venir? Adrián, quizá fue su gran influencia. Para esos 3 chicos que están ahí detrás, descubriendo hoy por primera vez la economía conductual. Y eso es más importante que tu premio como mejor director de marketing en la revista. Pero tengo que contarlo yo. Tengo que contarlo unas caritas aquí que en casa no me dejan. Bueno, estabas contando que cuando te sucedió Sí, esto, no eras psicólogo todavía. No. ¿Y qué os pasó a los 3 para dar el paso de decir, oye, voy a seguir estudiando y voy a intentar complementar mi área de especialidad con esta parte de psicología? Bueno, empiezo yo ahora por aquí. Evidentemente he dicho que he estado trabajando en marketing, he trabajado casi toda mi vida en marketing. Y yo tampoco, ya os he contado la batallita de los premios, pero yo sin saberlo he hecho campañas de economía de la conducta o he utilizado técnicas de economía de la conducta en algunas de mis campañas de marketing o en mis acciones de marketing o en las acciones de marketing de mi equipo. O sea, incluso tengo alguna batallita que estoy recordando ahora y escribiendo, sobre todo no ya en el marketing hacia el consumidor y el comportamiento del consumidor, que yo creo que la utilización de la economía de la conducta está clarísimo, sino en el marketing B2B, que es
más personal, pues bueno, yo algunas de las ofertas que hemos presentado en algún momento llevaban 3 alternativas. Yo quería que se quedase con la alternativa del centro. La primera era más cara, más margen para mi compañía, la inferior menos, pero el coste que tenía para el comprador elegir la de menos coste, pues suponía a lo mejor más tiempo, más otros recursos que no estaban dispuestos a sacrificar. Es decir, ya hemos utilizado determinados sesgos del comprador en este caso para hacer campañas y no solamente de marketing, sino de organización. ¿Lena? Pues yo la verdad es que yo terminé lo que era la licenciatura en Económicas y Empresariales de antes, que no era solo ADE. Y tenemos debate. Era como este conjunto. Y a mí se me había quedado corto de alguna manera. Y de hecho, nada más terminar, yo creo que al año siguiente me matriculé en Psicología en la UNED. Y bueno, por motivos de la vida y las circunstancias, lo dejé aparcado. Bueno, pues, en fin, trabajo, tenía una hija, bueno, pues lo dejas, ¿no? Y yo tenía ese rum ahí permanente de que a mí se me había quedado algo, hasta que al final, bueno, pues se dieron las circunstancias y me matriculé ya en el grado de Psicología y lo terminé. Y yo siempre tengo la sensación de que el motivo por el que yo lo quise hacer es porque yo necesitaba, a mí la economía me dejó algo que me faltaba. Yo necesitaba la parte humana, necesitaba a la persona ahí dentro de todas las cosas que me habían contado en la economía. Entonces fue más una necesidad personal, ¿no? Una necesidad de que hay algo aquí más que tengo que entender. Bueno, yo podría utilizar, o dar una respuesta sesgada, ¿no? Sería que cuando yo estaba estudiando ADE, pues las asignaturas que más me gustaban era microeconomía, ¿no? Pues al final, pues agentes particulares, las que tenían que ver con empresas, justamente, pero pues, lo más seguro es que realmente, pues, aunque eso tuviera parte del peso, es que fuera azar, ¿no? Y el azar se llama Esther. Esther es una amiga que va a estudiar psicología por la UNED. Ella hacía magisterio, hay una mención en el 4º curso. El resultado fue que a mí se me metió en los ojos y pues ella no estudió psicología y yo sí, ¿no? Si no se llega a dar esa conversación, pues quizás no tenía la suerte de estar hoy aquí. Y creo que encaja bastante bien, ¿no? Pues al final con ideas que plantea la economía conductual, en el sentido de que, pues bueno, a mí no se me había planteado en ningún momento estudiar psicología, un agente externo ha aparecido con esa idea y parece que no hay puesto. ¿Algún sesgo, experimento, turística que os haya abierto los ojos y haya supuesto para vosotros una revelación? Seguimos con el partido de tenis. Aparte de ese ejemplo que os planteaba del poder de la palabra gratis, una cosa que me sucedió, siguiendo la lógica de fijarnos en lo que nos rodea, algo que me sucedió hace unos meses. Estaba en mi pueblo, solo estábamos mi padre y yo estaba trabajando y de repente empecé a escuchar pues, la música, ¿no? Diferentes canciones que mucha gente seguro que aquí reconocéis, que podemos identificar como música de memes, ¿no? Entonces yo decía, ya me estoy volviendo loco, o sea, ¿por qué estoy escuchando esto? Y mi sorpresa fue cuando bajé a la cocina y me encontré a mi padre, estaba totalmente enganchado, así, en YouTube, viendo shorts, ¿no? Y cuando le pregunté qué hacía, me dice, nada, aquí viendo bobas, ¿no? Entonces, parece maravilloso, ¿no? Como revela que, aun siendo conscientes, ¿no? Mi padre, pues, jubilado, nunca interesado supuestamente en las tecnologías, estaba completamente enganchado a vídeos que están totalmente diseñados, ¿no? Para captar su atención. Preocupa, ¿no? Por ejemplo, pues, con las nuevas generaciones, pues el haber crecido con pantallas, eso no significa que se sepa utilizar de una manera adecuada, pero lo que me mostró eso es que, al final, todo el mundo tenemos una serie de riesgos que tenemos que tener en cuenta, que no por ser de diferentes generaciones, que no por ser de diferentes culturas, pues son ángeles nosotros.
sigo con la idea de tenemos que mirar lo que sucede a nuestro alrededor. Adrián. Yo sigo siendo muy clásico. Nos habíamos dado cuenta. Utilizando pero para mí un sesgo que me ha llamado mucho la atención, que lo he experimentado, que he visto los efectos que generaba antes de saber que existía también, es el famoso coste hundido, el sesgo del coste hundido. Yo, por mi experiencia, pues he vivido antes de Internet, en una consultora tecnológica antes de que existiera Internet. Los acabas de dejar a todos muertos. Con lo cual, ya no hace falta que le metáis la mano, que las habéis nacido ya después de que existiera Internet. Pero en el campo tecnológico ha habido muchísimas inversiones que han sido un fracaso y que han sido cada vez un fracaso mayor, porque los que habían decidido, habían conseguido el presupuesto para invertir en inversiones tecnológicas, no voy a citar ninguna. En el caso del hardware, posiblemente menos, porque, bueno, como además se veía físicamente, pues tú lo comprabas y lo tenías, y si era un ordenador de IBM que ocupaba un salón como este, pues bueno, por lo menos se veía. Pero en el caso del software había inversiones millonarias, bien millonarias, en algunos casos, también en la administración pública, que una vez que se habían iniciado no cumplían los objetivos, por lo que fuese. Muchas veces también por culpa de las personas, por culpa de las personas que tenían que cambiar y tenían que adoptar esa tecnología. Pero cada vez se seguía invirtiendo más. ¿Qué pasa? Que al final, si tenían la suerte de que la tecnología mejoraba esas inversiones, pues al final, al cabo de cierto tiempo, a lo mejor se tenía un resultado positivo, pero en muchos casos, mucho más de los que, y podría citar algunos ejemplos dramáticos, este sesgo lo que hacía es que se siguiera invirtiendo cada vez más. Lo que pasa es que yo, ojalá y tuviéramos tiempo, y desde luego, ojalá y tuviéramos, y vamos a tener la oportunidad de que podamos debatir con más profundidad. Yo, de todas formas, aparte de que en la presentación anterior se ha visto cómo se pueden analizar estudios concretos determinados sesgos y cómo se reacciona ante ellos, yo pienso, y a lo mejor si lo digo ahora, pero ya no lo digo en las conclusiones que lo tenía previsto, que muchas veces hay, los psicólogos hablamos de comorbilidad, cuando efectivamente se da una patología y no se da, aunque ponga la etiqueta de si es ansiedad, es depresión, es trastorno de no sé qué, no sé cuántos, pero realmente es un mix de todas esas cosas. Yo creo que con los sesgos a veces pasa eso también. Es decir, en el sesgo del coste hundido, pues yo creo que hay aversión a la pérdida. Yo creo que hay status quo de a ver, yo he decidido esta inversión, pues a ver ahora qué va a pasar con mi puesto. Entonces, es uno de los sesgos que me ha llamado muchísimo la atención, que a lo mejor aplica más en unos sectores que en otros, pero desde luego en el que yo me he movido fundamentalmente, pues me ha llamado mucho la atención y lo nombraría como sesgo. Es mi sorpresa. Elena. Pues a mí, más que algún sesgo concreto o alguna idea general, para mí la economía de la conducta o la psicología conductual lo que me ha hecho fue reconciliarme de alguna manera con el mundo de la empresa y con el mundo de la economía, porque yo precisamente con la psicología conductual le pude dar sentido a muchas cosas que cuando yo había terminado de estudiar y en mi experiencia laboral, en el trabajo, pues es que había muchas decisiones que se tomaban en la empresa, había muchos comportamientos que no tenían nada que ver
con la teoría que a mí me habían contado o lo que yo sabía. Entonces, de alguna manera, para mí esto es lo que me ha venido a reconciliar con la economía, pero también a dar una posibilidad de interpretar y de entender el mundo de la empresa, que yo creo que nos hace falta todavía mucho por avanzar, ¿no? Y también mucho por abarcar todo esto que parece que, todos estos papeles que cuando se presentan datos en las empresas sobre presupuestos o sobre inversiones o sobre no sé qué, que parece todo súper objetivo y parece que todo está muy medido, y luego al final las decisiones que se toman, pues muchas veces en realidad no tienen nada que ver con todo eso que se ha plasmado a base de modelos y desarrollos muy teóricos, pero que no aterrizan nada en la realidad. Que no decaiga, que tenemos por delante todavía inteligencia artificial, que tenemos por delante todavía una convergencia que os va a contar Fran. Y ahora, lo más importante, que Adrián quiere contarnos por qué hay una mesa de la psicología en este congreso. No, pues lo cuento. Evidentemente porque la organización del congreso nos ha invitado. Tengo que decirlo, Rafael, perdóname, tengo que decirlo, que hace 2 años también había una mesa de la psicología en la cual yo iba a participar y justo me cogí el COVID esa semana y no pude venir. Rafael se sentó, me costó y la verdad es que ganó el congreso bastante con la votación de Rafael en mi lugar. Afortunadamente hoy estoy aquí. A ver, hay una mesa de la psicología porque no hace más de 5 años, en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, un grupo de psicólogos, entre los que estaba Rafael también, pues decidimos montar un grupo de psicología y economía. Ya existía la sociedad científica, ya existía el Observatorio de Economía de la Conducta del Colegio de Economistas, en el cual yo participaba, pero creamos un grupo. Os puedo decir que éramos 5 fundadores porque se necesitan 5 personas para montar el grupo. Ahora mismo, 5 años después, somos como 25 de los 21.000 colegiados, si no tengo mal el dato, que tiene el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Creo que si no es el mayor, de psicología mayor de España. De los 21.000, 25 estamos interesados en psicología económica. Pero bueno, vamos creciendo. Aquí el más veterano de la mesa ahora mismo soy yo. Ellos han incorporado, creo que se ha incorporado hace un mesecito o menos. Bueno, pues esa es la razón. Empezamos en plena época de COVID. Hace 5 años estábamos en 2020, en enero. No nos hemos podido, yo tenía la suerte de que sí conocía a todos los miembros personalmente, pero la mayoría de los que se iban incorporando, pues nos veíamos por Zoom y por Teams y por lo que podíamos. Y bueno, hemos hecho ya 3 jornadas anuales, estamos haciendo publicaciones, estamos participando y fomentando que se hable de economía de la conducta o psicología económica, vais a ver que lo mezclo, ya haremos alguna aclaración si es necesario, en otros colegios profesionales de psicología, hace un mes en Valencia, en Barcelona, en Las Palmas, y bueno, y ahí estamos. Colaboramos tanto los que tenemos el doble papel de economista, pues estamos en un observatorio de colegios de economistas también, pero los que no, pues estamos avanzando. De todas formas, aprovecho, ya que tengo aquí la diapositiva esta, para poner esta cita del señor Pareto, que no era psicólogo, era, si no recuerdo mal, matemático, economista, alguna historia de estas, pero que ya significaba el gran papel protagonista que iba a tener la psicología en todas las ciencias sociales. Entonces, esto es de principio del siglo.
hay psicólogos que, aunque parezca mentira, desde principios de siglo, tarde Catona, más tarde Simon, a mediados de siglo, el propio Maslow, que lo conocemos por la pirámide de necesidades y tal, que han ido aportando pues, cositas, pinceladas a la economía. Y ya está. Y como lo has dejado ahí votando, cuéntanos la diferencia entre economía, psicología, economía de la conducta, psicología económica. ¿Cómo se organizan todas estas disciplinas? ¿Cómo caen? Y ahí está. ¿Ves? Es deseoso, ¿no? A ver, más que diferencias entre disciplinas, a ver, hay algo evidente. La economía y la psicología son dos disciplinas muy distintas. Lo que ocurre es que, efectivamente, muchas de las teorías económicas, como sabéis, los que sois economistas, estáis estudiando ciencias económicas, ¿vale? Pues evidentemente se basa en algunos, lo Elena también, en algunos parámetros, como el ceteris paribus, que me ha hecho a mí muchas gracias siempre, para defender teorías, formulaciones que evidentemente cuando luego entra la conducta de los agentes económicos, tanto consumidores como productores, como los múltiples, como inversores, los múltiples agentes que hay, pues evidentemente nos damos cuenta de que no hay ceteris paribus, de que lo demás no se mantiene estable. Para hacer estudios y para hacer teorías y fórmulas se pueden hacer. Cuando yo acabé económicas, voy a decir el año 1980, yo no había oído hablar de psicología. Creo que había una asignatura por ahí en económicas de psicología industrial en alguna ramita, pero que a mí no me tocó. No había oído hablar de comportamiento, eran teorías, macroeconomía, microeconomía, tal. Y es verdad que ya había algunos autores que, si veis en esta diapositiva, os aprecia, pues estaban introduciendo en las investigaciones o en las publicaciones estaban introduciendo algunas gotitas de psicología. Otra cosa que dice un compañero nuestro, que no sé si José Luis os lo he oído muchas veces, el problema de los economistas son las personas. Las teorías funcionan perfectamente, pero claro, como las personas actuamos como nos viene bien y no cumplimos las teorías, ¿no? Entonces, bueno, la economía se ha ido impregnando de unas gotitas de psicología. Yo creo que los que estáis estudiando ahora economía, bueno, pues algo ya se os cuenta de comportamiento, por lo menos comportamiento del consumidor, estas cosas. Cuando surge la economía de la conducta, evidentemente estamos en otro nivel, porque ya muchos economistas conductuales, bueno, ya les dan el premio a un economista conductual como Tales, y alguno más que está por ahí, pero bueno, ya está empezando a coger consistencia. Aún así, creo que dentro del colegio de economistas, el observatorio, los miembros del observatorio, las personas que trabajan en economía de la conducta, o que están vinculados a la economía de la conducta, siguen siendo bastante minoritarios dentro de todos los economistas y todos los colegiados. El que luego aparezca la psicología económica un poco más azulada ya, un poco más interrelacionadas las dos disciplinas, psicología y economía, igual que antes he dicho que la economía de la conducta sí era otro nivel superior a la economía, en este caso no quiere representar eso. Lo que quiere representar es que yo creo que cada vez más la psicología, es más un deseo que una observación, cada vez más la psicología, o bien porque los economistas os vais a formar, como ya os habéis formado algunos,
en psicología, pues los aspectos más importantes que pueden intervenir en la toma de decisiones económicas, y no solamente la toma de decisiones, también tengo el deseo e incluso la esperanza de que los psicólogos y las psicólogas cada vez nos interesemos más por la economía y podamos hacer pues esa integración un poco más efectiva, ¿no? ¿Qué podemos hacer para fomentar el desarrollo de esa psicología económica? Pues hacer más congresos como este y más jornadas y divulgarlo. Y sobre todo yo creo que hay que incidir también, lo decíamos al principio un poco, el objetivo también sería ver el rol y el papel. Me ha faltado preguntar en la presentación anterior, pero no lo he preguntado porque le conozco a algunos de ellos. Fernando ha dicho que su investigación era para un doctorado en psicología. Armenio, no sé si es psicólogo o es... pero bueno, para mí es un placer de verdad ver que dentro del campo de la psicología y dentro de universidades y dentro de... se está trabajando en economía de la conducta hasta ahora o en psicología económica, da igual, las diferencias ya vemos que son una gotita más o un poco de tiempo y además esos estados no son estáticos, es decir, podemos ir a una organización, sobre todo del sector financiero, del sector asegurador, que ya están trabajando con economía de la conducta desde hace mucho tiempo y están ya muy azuladitos en muchas áreas, ¿no? Y dentro de ese mismo sector, pues a lo mejor resulta que otras entidades, por otra filosofía, por otra, pues resulta que siguen con teorías más o menos básicas. Yo creo que aquí el papel es de ambas partes, de la psicología y de la economía. Que los psicólogos y las psicólogas, fundamentalmente trabajando en el ámbito de la salud mental y el bienestar de las organizaciones y todas estas cosas, pues que vean que esto también puede tener aplicación en algunas de las áreas. Como sabéis, los del grupo de trabajo en salud laboral se pueden aplicar en el tema de las adicciones, se pueden aplicar técnicas de economía de la conducta, porque al final son hacer intervenciones. Y por parte de las consultoras, no miro a nadie, o de las organizaciones en las que ya se está trabajando con esto, pues intentar, sé que las organizaciones que de verdad lo hacen sí están incorporando psicólogos, pero yo creo que todas las intervenciones que se hagan, todas las NAGES que se diseñen, si hay intervención de psicólogos, de la psicología, venga de donde venga, yo creo que pueden ser más eficientes y sobre todo nos van a ayudar a determinar, porque cuando las intervenciones funcionan y tienen éxito, pues todos nos quedamos tan contentos y ya está. Pero yo creo que hace falta echar mano de la psicología para cuando hagamos intervenciones conductuales que por lo que sea no funcionan o no funcionan según los objetivos, seamos capaces de determinar no solamente qué es eso, son los que están interviniendo, sino qué procesos psicológicos y qué variables psicológicas son las que están interviniendo para que eso no funcione como en principio debería funcionar. Y yo... Cambiamos ligeramente de tercio y la siguiente conclusión de Fran seguro que os va a generar buenas vibraciones. Bueno, has notado como disciplinas que sí que estudian el comportamiento, ¿no? La psicología, la economía, el marketing, de cada uno desde su propia óptica, están evolucionando. Y además se retroalimentan. ¿Qué es lo que pasa? O sea, bueno, a colación, ¿no?, del deseo de que los psicólogos se interesen, somos 25 personas conscientes de que nos interesa y estamos en el grupo. Hay más, lo que pasa es que todavía no lo saben, hay que trabajar en ello. Y hoy lo descubrirán, ¿no? Y lo descubrirán, claro que sí, poco a poco.
Hablamos de ciencias sociales, ¿no? Se hablaba incluso en la primera ponencia, para cerrar el círculo, de las ciencias humanas, pero no solo se circunscribe, ¿no?, a esto. O sea, al final el conocimiento está todo relacionado, ¿no? Se incluyen las diferentes disciplinas. Si pensamos en psicología, por ejemplo, se utilizan términos como estrés, como resiliencia, ¿no?, que pasa a formar parte del día a día, y son términos que vienen de la física, ¿no? Y además vemos cómo el estrés ya no solo es estrés, está hablando de cambios que se producen en otras facetas y que al final también hacen avanzar a la psicología. Yo ya he seleccionado algunas imágenes, nos vamos a Ford, ¿no?, siempre lo ponemos, ¿no?, en Gran Economía como muestra de esa cadena de montaje, para ver un poco cómo es el marketing vinculado al mismo, ¿no? Entonces, fijaos, aparece aquí, ¿no?, que se vea pequeñito, pero lo que tenemos en estos primeros anuncios, esta cartelería, es un mensaje muy directo. Es decir, yo quiero vender un producto, quiero vender un coche, lo que te digo es que puede hacer el coche, ¿no? No necesitas más. Las utilidades y el precio, ¿no? Si nos vamos al punto de vista de la psicología, esto encaja muy bien con unas primeras facetas, ¿no?, como podría ser con las escuelas conductuales, ¿no? O sea, nos iríamos a la idea de estímulo-respuesta. Yo te enseño, pues, qué te da el producto, tú lo compras, ¿no? Claro, esto se va complicando un poquito, ¿no? Entonces, si seguimos con ejemplos de Ford, pues nos van a aparecer ahí, por ejemplo, ¿no?, en el que pues, nos aparecen, ¿no?, unas hormigas, unos peluches, que podemos identificar cuáles son, ¿no? Si nos pusieran otros peluches, quizás no tendría el mismo efecto ese anuncio, ¿no? Parece que pues, nos está enseñando un mapita, ¿no? Está diciendo que el coche se desplaza, ya no simplemente nos dice que puede transportar tantos litros, ¿no?, sino que ya nos manifiesta una idea de aventura, por ejemplo, ¿no? Si vemos otro anuncio de la misma marca, pues tenemos el bueno, el feo y el duro, ¿no?, en el que pues, está haciendo claramente una referencia a una película, ¿no?, que pues, también un poco clásica, pero totalmente recomendable. Entonces, fijaos cómo ya no es simplemente estímulo-respuesta, hay un organismo. Esto ya empieza a encajar mejor con unas decisiones cognitivas posteriores, ¿no? En las que, aprovechando la memoria colectiva que tenemos pues, de conocer películas, de conocer diferentes programas, pues parece, ¿no? Y efectivamente, si nos vamos ya a lo último, que ya ni sé lo que pone, acercando el mañana, ¿no? O sea, este anuncio parece ya de perfumes. ¿Qué es esto? ¿No? Ya parece que no es importante. ¿Deja de ser importante las características del coche? No. ¿No? Pues la pasan así muy rápido, ¿no?, a hablarte de pues, las condiciones del préstamo y demás, pero la forma de llegar al cliente, de captar su atención, es totalmente diferente a la que teníamos antes. ¿Es porque el ser humano ha cambiado? No, es porque nos hemos dado cuenta, hemos ido superando, ahí hemos ido dando así, ¿vale? Pero quería hacer esta diferenciación entre pues, esa visión quizás que encaja mejor con una corriente más conductista, con una visión más cognitiva, ¿no? Porque a veces sucede que parece cierto rechazo, ¿no? Cuando aparece la palabra conductista, como no, eso ya Skinner, no. Entonces, bueno, yo quería plantearos una pregunta, ¿no? Bueno, varias. Entonces, si alguien aquí juega habitualmente o ha jugado a videojuegos, ¿no? ¿Videojuegos de móvil? Vale, pues quería soltar, ¿no?, ahora sí la pregunta concreta, que es ¿cuál es el juego de móvil que más ha facturado en 2023? Si alguien tiene alguna apuesta de cuál ha podido ser este juego que haya facturado. ¿Sí? Creo que es el dato. Ajá. Creo que es un juego de Monopoly. Efectivamente, ¿no? O sea, premio. Para las demás personas, ¿os habéis imaginado lo que era el Monopoly? El Monopoly Go. Sorprende un poco, ¿no? Ya hemos empezado a pensar en otras marcas conocidas. Entonces, ¿qué tiene el Monopoly, no? Pues yo he hecho un estudio de mercado, ¿no? Me he bajado el juego para ver qué es lo que pasaba y ha sido interesante porque el hecho de hacerlo de manera analítica ha permitido no caer en las garras que tiene estos juegos, ¿no? Cada vez que yo me descargaba un juego, pues 2 días de mi vida a la basura hasta que ya me decidía, pues ya no me entretiene tanto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que podemos ver, por ejemplo, en este juego? O sea, como dato, este juego salió a mediados del año pasado y en medio año ha sido capaz de desbancar a todos los demás. En 3 meses hizo 1.000 millones. Y cada número, cada cifra que veáis, cada vez más exagerada.
hay una parte, ¿no?, que explican en los artículos, los que explican esto, que se gastaron también 500 millones de marketing, ¿no? Entonces, bien, esto explica parte del éxito que ha tenido. Pero claro, si algo tiene muy buen marketing, pero luego cuando llegamos al producto no funciona, pues no habría sido capaz de generar tanto dinero, ¿no? ¿Qué es lo que tiene este juego, no? Pues yo lo abro y lo primero que me encuentro es que esto es una caja de Skinner, ¿no? O sea, esto es pura teoría conductual en la que tenemos que estar recibiendo premios. Tenemos premios a diferentes niveles, tenemos recompensas diarias, tenemos recompensas cada 8 horas, tenemos recompensas que son semanales, ¿no? Entonces, lo que se ve es que de una manera quizás inconsciente, intuitiva, ¿no? Nadie les ha tenido que explicar estos procesos. ¿Qué diría Skinner si estuviera viendo esto? Los programadores han sabido hacer un producto que nos tiene totalmente enganchados, ¿no? Yo lo admito, he estado enganchado durante horas a juegos que era consciente que no me servía de nada, pero lo que me parece más duro de este juego, ¿no?, es que prácticamente diría que ni juegas. Es decir, seguro que nos vienen a la mente en otros juegos online, ¿no?, las granjas que teníamos ya en Facebook, personas que de manera totalmente adictiva pues, han pasado niveles y niveles de Candy Crush y demás, pero el que suponía cierto reto, ¿no?, o cierta toma de decisiones. Este juego tiene una opción, es que las tiradas sean automáticas. Encima podemos sumar el número de tiradas o multiplicar. O sea, es una tragaperras encubierta, ¿no? Claro, ¿qué puede llevar a esto? Aparte de ese gasto en marketing, de ese uso muy bien utilizado de lo puramente conductista, tiene que haber algo más. Y efectivamente, hay aspectos que tienen que ver con lo social, ¿no? Nos piden que nos unamos con otras personas. Va a haber boca a boca, ¿no? Va a haber pues esos rankings en los que entra cierta competitividad. Entonces, este juego yo lo podría utilizar para dar asignaturas totalmente múltiples, no únicamente que tengan que ver con la economía. Me sirve para explicar aspectos de psicología social, me sirve para explicar asignaturas básicas como puede ser psicología del aprendizaje, pero también de memoria, porque seguro que la nostalgia tiene que ver con que sea esta marca la que ha producido tanto, ¿no? Y que pues, en otros ámbitos, como puede ser también el cine, nos encontramos, ¿no?, como esas emociones que han aparecido también en otras ponencias, pues, afectan a nosotros. Pues seguimos con una última reflexión sobre la parte de comportamiento. Hemos dicho antes, ¿no?, os hemos cebado un poco con las palabras mágicas del momento, ¿no? Inteligencia artificial. Para eso está Elena, para analizar esa interacción entre los seres humanos, las máquinas, y qué sesgos cognitivos aparecen cuando las personas utilizan la inteligencia artificial. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar, me vais a permitir que diga unas palabras porque todo esto que tiene que ver con la inteligencia artificial surge del trabajo, aunque de un poco de manera derivada, más que directa, de la tesis doctoral que estoy realizando con Luisa Eugenia Reyes y María Rita Blanco, que son profesoras aquí en la universidad. Así que quería mencionarlas y les mando desde aquí un abrazo a ellas que aunque no están, sé que lo van a recibir. Antes de empezar a hablar de cuáles son nuestros sesgos, os voy a preguntar porque la mayoría de vosotros habéis escuchado ChatGPT, ¿no? ¿Alguien no? ¿Y qué tal vuestra experiencia? Si os dio bien al principio, no se os ha dado bien, os ha costado aprender. ¿Fácil? ¿Bien? ¿Sí? ¿No os habéis frustrado con las preguntas? ¿Os habéis sentido bien? Yo he notado que mi relación ha sido como que yo lo conocido muchísimo. O sea, de primera sí, pero cada interacción que tengo es mucho más eficiente que la anterior. Y al principio era un poco frustrante, como que no me entendía mucho Cuando le preguntabas algo, ¿no? Y, por ejemplo, con Alexa, ¿os habéis enfadado? Sí. Yo os lo pregunto porque mi madre tiene 91 años y utiliza la tablet para mirarse las fiestas de su pueblo, por ejemplo. Y con Alexa la llama idiota y dice que no se entera de nada. Claro, esto viene y lo cuento porque
En realidad nos relacionamos con la inteligencia artificial de manera muy parecida a cómo interactuamos o nos relacionamos entre nosotros, ¿no? Lo primero que hay que diferenciar es que la inteligencia artificial es más artificial que inteligencia. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial son algoritmos que tienen la capacidad de procesar datos a muchísima velocidad. Comparativamente hablando, es un poco más de lo que hacía Google hace unos 8 años o una cosa así. Esa es la diferencia de ChatGPT o del buscador de Copilot. Para que os hagáis una idea, la gente que se dedica a diseñar estos algoritmos, en una escala de 1 a 10, donde el 10 es la inteligencia humana, ahora mismo el máximo desarrollo que tiene la inteligencia artificial está en torno a un 4. Luego queda todavía mucho por hacer en este sentido. Un asunto que tiene que ver y que incide mucho en cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial tiene que ver con la interfaz. Porque existe un algoritmo por un lado, pero luego existe la interfaz con la que nos comunicamos. Y no es lo mismo interactuar con Alexa o con Siri, por ejemplo, que con Netflix, que utilizamos un mando y la pantalla de la televisión, o cuando le preguntamos a ChatGPT a través del teclado del ordenador o del teléfono móvil, o, no sé, por ejemplo, los textos predictivos que nos ofrece WhatsApp cuando escribimos también se hacen con inteligencia artificial. Y esto también marca, en cierta manera, nuestras relaciones. La realidad es que, aunque sabemos que la inteligencia artificial no son personas, no son humanos, todos estos instrumentos, ¿no? O herramientas o sistemas con los que nos relacionamos, tendemos a aplicar el sesgo egocéntrico, es decir, les atribuimos características mentales y nos generamos expectativas sobre lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer, sobre la corrección, a lo mejor, de sus respuestas en ChatGPT. Y esto hace también que se desarrolle lo que se llama, o lo que se ha denominado, sesgo algorítmico. Hay gente que cree y confía mucho en los sistemas de inteligencia artificial, les gusta mucho interactuar con ellos, se fían mucho de sus decisiones, les parece que siempre tienen razón. Y, sin embargo, hay gente que es reacia a la inteligencia artificial. Por su experiencia, porque se han frustrado alguna vez en sus respuestas, les cuesta mucho más interactuar y les cuesta también confiar o aceptar las decisiones que les dan. Y esto, por ejemplo, tiene que ver en nuestros usos con ChatGPT, a lo mejor que ha habido más personas que los hemos utilizado, hay gente que a lo mejor se cree que todas las respuestas que les dice ChatGPT son verdaderas y confía en ellas. Y aquellos que no confían, pues a lo mejor cada respuesta que les da, incluso aunque sea cierta, pues van a intentar confirmarla o van a intentar buscar otra respuesta adicional. Pero tienen además otras connotaciones el hecho de que tengamos confianza con la inteligencia artificial. Por ejemplo, en la conducción de coches autónomos, las personas que confían de coches autónomos o de cualquier otro sistema de inteligencia artificial que se utiliza mucho en las empresas, las personas que confían mucho en el sistema inteligente, pues pueden dejar de prestar atención a la carretera, hacen otras cosas y no se dan cuenta de que puede haber peligros. Y de la misma manera, las personas que no confían, bueno, pues a lo mejor pasan por alto una alerta que les ha dado la inteligencia artificial o están ahí intentando comprobar y comprobar continuamente lo que hacen. También desarrollamos sesgos de género en cuanto, por ejemplo, a las voces, si son masculinas o son femeninas, o incluso si tienen algún tipo de acento que identificamos y que nos puede gustar o no gustar. También os quería hacer una pregunta. Cuando le hacéis una pregunta a ChatGPT y está elaborando la respuesta, ¿qué hacéis? Esta mañana había un ponente que nos sacaba una imagen así en verdecito
cuando estaba ocurriendo algo y a veces pues, nos aparece una curvita así en movimiento. ¿Qué hacemos? Esperamos, ¿no? ¿Esperáis? ¿O volvéis a preguntarle enseguida algo? Algo que se os ha ocurrido. ¿Esperáis normalmente? Claro. ¿Esto qué significa? Que aplicamos nuestras reglas o nuestras normas sociales a nuestro comportamiento con las IAs. ¿Le pedís, por favor, las cosas? ¿O le dais las gracias? Claro, utilizamos nuestra manera de relacionarnos con la inteligencia artificial. Pero es que también aplicamos las normas grupales. Es decir, sentimos como miembro del grupo a un sistema inteligente que nos lo han asignado de manera aleatoria con nuestro grupo frente al grupo aquel que este sistema ya no nos gusta tanto porque es de ese grupo que son los otros, por ejemplo, ¿no? Además, también desarrollamos emociones con ellos. Entonces, no nos gusta o nos sentimos incómodos cuando sufren, nos molesta. Esto tiene que ver también con el sesgo egocéntrico, ¿no? Les atribuimos un estado de sufrimiento que no es real, porque no tienen sentimientos. Por ejemplo, también les hacemos trampas y no nos sentimos culpables cuando hacemos trampas a los sistemas de inteligencia artificial. Y si se equivocan, nos enfadamos menos que si nos enfadamos o si se equivoca una persona. Además, también les utilizamos para encasquetar o para atribuirle la responsabilidad de nuestros actos. Es decir, cuando somos nosotros los que actuamos y actuamos junto con un sistema artificial y ocurre un error o un problema, pues entonces le echamos la culpa al error de la inteligencia artificial. Mientras que si es otra persona la que está trabajando con ellos, pues entonces le atribuimos el error a una persona. Y respecto a las decisiones que toma, ¿creéis que son más justas las decisiones de la inteligencia artificial? ¿Os lo tenéis que pensar? ¿No lo tenéis claro? En realidad no son más justas, porque los sistemas de inteligencia artificial reproducen nuestros propios sesgos o los sesgos que hay en la sociedad. Se aprovechan, y no voy a entrar mucho en ellos porque ya se ha hablado de ellos, se aprovecha el sesgo de primacía, el sesgo de anclaje, por ejemplo, con Amazon cuando nos presenta sus productos, o, por ejemplo, no sé si sabéis que Tinder utiliza el principio de la causalidad para hacer emparejamientos, porque utiliza la longitud de las frases y el vocabulario para asignarle inteligencia a los miembros o a los candidatos a los que pretenden parejar. Pero además, específicamente por eso las decisiones de la inteligencia artificial no son justas, porque ocurren muchos sesgos, desde los propios diseñadores de los algoritmos y el tipo de lo que pueden hacer o no hacer, en los que interviene su propio sesgo cultural y del contexto en el que se desenvuelven, pero también se producen sesgos por la representación de los datos, porque la inteligencia artificial son datos y la reproducción o la introducción de esos datos, de cómo sean esos datos que introducimos, pues va a depender de lo que nos devuelven. Por eso, si los datos no son representativos, se producen sesgos, por ejemplo, como el sesgo de género. Es muy conocido que la tarjeta de Apple pues, ofrecía una menor cantidad de crédito a las mujeres que a sus parejas masculinas, por ejemplo. O los algoritmos que se utilizan en el ámbito del trabajo para seleccionar personas, pues como las mujeres habitualmente han desarrollado menos puestos directivos, pues en sus procesos de selección ofrecen menos candidatos que sean mujeres. Sesgos raciales, por ejemplo, ¿no? En cuanto a decisiones médicas, porque están alimentados por información que tiene que ver con las enfermedades y con una mayor prevalencia en enfermedades en blancos que en otras razas. O, por ejemplo, Spotify, que selecciona más cantidad o nos devuelve mayor cantidad de canciones en inglés, ¿no? También hay un sesgo cultural. Así que todos estos y algunos más
tiene que ver con cómo nos relacionamos y cómo nos afecta. Como curiosidad, os diré que estas imágenes que las he generado con inteligencia artificial, en la imagen en la que aparece un grupo de gente, yo le pedí a Copilot que me generase una imagen de un grupo de personas que estaban paseando por una ciudad y, aunque parece que hay personas de diferentes razas, la mayoría son personas jóvenes o incluso muy jóvenes, y yo diría que casi serían estudiantes. Yo los definiría como estudiantes, no sé, vosotros, ¿no? Pero la segunda imagen, la imagen de la derecha, yo le pedí que me generase una imagen de una persona con 10 años de experiencia que está investigando el cáncer en un laboratorio y que utilizara un microscopio. Y me dio 2 imágenes a elegir y los 2 eran hombres. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. A mí me parece que quedan muchísimos temas apasionantes para estudiar en las relaciones que mantenemos con la inteligencia artificial en general, porque además es imparable y las empresas están invirtiendo muchísimo dinero en esto. Así que muchas gracias. Pues menos mal que le has pedido una persona con 10 años de experiencia. Si le llegas a pedir una como Adrián con 35 años de experiencia, pues habría sido grandiosa la respuesta. Perfecto, nos hemos ido de la hora. He de confesar, para salvaguardar el honor de Copilot, que la primera pregunta que le hice fue que me enviara una imagen de una persona que es astrónomo y está mirando a las estrellas. Y ahí sí que me generó un hombre y una mujer. Bueno, nos hemos ido un poquito del tiempo, pero yo creo que todas sus explicaciones han merecido la pena. No sé si tenéis preguntas, igual si me decís que sí, Rafa bien los echa, pero lo dejo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Yo creo que está esto, para hacer una pregunta simplemente con una economía conceptual muy breve, tenemos muchos psicólogos, y es que mi formación es de economista y muchas veces, bueno, los premios Nobel, ¿no? Los videoclips que los de economía están siendo psicólogos. Y mi pregunta es si a mí lo que me interesa la economía conductual, si estoy partiendo con desventaja, o sea, si para entrar a fondo en la economía conductual tienes que tener formación de psicología, o si para todos esos temas a lo mejor estoy como un poco en desventaja con respecto a mis colegas que tienen una formación psicológica que está más propia. Yo diría que no, podría contestar. Yo creo que al contrario. Yo creo que la formación económica nos debería dar la posibilidad de bueno, pues estudiar con la profundidad que cada uno estime oportuno aquellos procesos y aquellas variables psicológicas que intervienen en el comportamiento humano y concretamente en los temas económicos. Las denominaciones que tenemos en estos momentos están más o menos consensuadas, pero habría que darle una vuelta, porque cuando yo hablo de psicología económica en el Colegio de la Psicología, estoy descartando a muchos colegas, a muchos profesionales de la psicología, que por lo que sea no les interesa el mundo pero sí les interesa el mundo del comportamiento social, de las políticas públicas que se pueden ver afectadas por esto. Entonces, intentando resumir, no tiene ninguna desventaja porque ojalá, igual que existe ahora un ADE y varios dobles grados, ojalá ya existiera un doble grado de psicología y economía. Yo no lo conozco y no sé si a nivel internacional, en alguna escuela de negocios o en algún sitio, sí hay de economía de la conducta, pero no hay. Más que de ventaja, además yo no estoy diciendo que todos nos tengamos que hacer economistas y psicólogos para trabajar en esto. Se puede ser economista, se puede ser psicólogo, se puede ser, creo que mañana por la mañana viene un compañero Álvaro que es ingeniero y que es uno de los expertos y que está aplicando en su compañía
economía de la conducta en muchas áreas, no solamente en la generación de productos financieros, sino en marketing, en recursos humanos, en ciberseguridad, porque todo esto, los hackers conocen nuestros sesgos y actúan. Y los buenos, los que están defendiendo la ciberseguridad, que a lo mejor están invirtiendo, es que no éramos más en la mesa, no nos ha dado tiempo a tocar abrir ese melón, pero claro, los que están actuando contra los hackers deben saber que los hackers conocen nuestros sesgos y nuestras vulnerabilidades. Entonces, yo en lo que creo mucho, y la probeta esa del final que se iba tiñendo de azul, creo en los equipos multidisciplinares. Es decir, tanto en las consultoras, que ahora mismo están trabajando, como en los equipos de las organizaciones y en las pocas instituciones públicas que tienen equipos de este tema, lo que hay que hacer es incorporar economistas, psicólogos y otros profesionales de otras disciplinas que trabajen juntos. Porque yo ahora mismo en psicología estudiamos muchos procesos, aquí se ha mencionado memoria, el pensamiento que es el que produce a través de los heurísticos, los sesgos de razonamiento, pero luego hay sesgos atencionales, es decir, la atención, que es otro proceso psicológico, a veces nos hace ver pues unas cosas, plan túnel, y todo lo demás no lo vemos. Entonces, si quieres trabajar en economía de la conducta, estudiando economía, estás en buen camino. Tendrás que complementar, pero eso se puede hacer con posgrados. Hay universidades, sobre todo privadas, y posgrados que te los pueden ofrecer, pero también participando en el Observatorio de Economía de la Conducta, viniendo a los congresos de la sociedad científica. Si quieres estudiar psicología, estamos encantados, y te vienes al grupo de psicología y economía del colegio, y leyendo libros. Pero claro, si no leemos el libro de Kahneman, seamos economistas, o seamos psicólogos, o seamos ingenieros, o por muy listos que seamos, y salimos de allí diciendo que somos profesionales. Yo no soy profesional de economía de la conducta. Yo he leído mucho, he ido a muchos sitios, tengo compañeros fantásticos que conocen mucho y voy aprendiendo cositas. Pero yo ahora mismo no me podría ir a un organismo público a decirle, oye, venga, vamos a diseñar políticas públicas que tengan en cuenta todo esto. Eso por pregunta. ¿Alguna pregunta más? Estamos entre amigos, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar aquí, porque ahora resulta al final y esperamos que haya merecido la pena. Nos vemos mañana. Hasta luego.